Autismo con el doctor Ángel Cermeño, neuropediatra. Un gusto recibirlo. Bienvenido, doctor. Como siempre, agradecido por la invitación y por abrirle esta tribuna al autismo, que es una condición que necesita ser conocida porque sí por nuestra sociedad. Y más en este momento también de pandemia, en donde el confinamiento ha sido una norma y también parte de la convivencia. Pero antes de hablar de autismo, nos gustaría también recordar y también hacerle honor a esas personas con el cromosoma número 21, las personas con autismo. Porque es tan importante hablar del autismo y también del síndrome de Down, que sean totalmente distintos, porque ellos no tienen una enfermedad, tienen una condición. Eso es así, es una condición que amerita ser conocida, necesita respeto de la sociedad y por supuesto cada día estos espacios que se le brindan, tanto al autismo, al síndrome de Down, en fin, al mundo de la neurodiversidad, debe ser cada día mayor en nuestros medios, pues. Cuando vemos a un niño con síndrome de Down, a una persona con síndrome de Down, de repente podemos ver algunas características específicas en la parte física, pero también unas conductas bastante cariñosas, bastante inteligentes, son personas bastante armoniosas en la sociedad, aunque en comparación con el autismo no presentan ningún tipo de característica física que podamos diferenciarlos de esa manera. ¿Cómo hacer y cómo educar también a nuestros niños desde muy pequeños al momento de ver una persona físicamente con algún rasgo distinto y tratarlos de la misma manera, no tratarlos diferentes? Correcto, es muy importante la no discriminación, sea por cualquier causa. En este caso que estamos hablando de la neurodiversidad, que tiene un espectro tan grande, podemos ver entidades como el síndrome de Down, que efectivamente tienen características, nosotros le decimos fenotípicas, pero tienen características físicas que son muy evidentes, cara en luna llena, a veces la lengua un poquito protuida, tienen los dedos un poquito cortos, los pliegues de las manos son a veces únicos. Es decir, tienen unas características físicas que determinan que la persona tiene la condición del síndrome de Down, pero en el caso del autismo no. En el caso del autismo es un niño que tú lo ves y físicamente no tiene nada que te haga pensar que pueda tener el trastorno del espectro autista, a menos que te detengas en cómo socializa, cómo es el lenguaje y cómo son sus conductas, las cuales suelen ser repetitivas, estereotipadas y le cuesta mucho el amoldamiento social. Sí, le pregunto esto porque muchas veces nuestros niños son el reflejo de los adultos, de la familia, de los padres y de los representantes. Muchas veces sin querer hacen algún tipo de comentario delante de los niños y los niños, bueno, reaccionan de una manera específica delante de estos pequeños que tienen algún tipo de característica o condición. ¿Cómo educar primero a los adultos para el respeto de la diversidad en la neurología para que estos niños puedan crecer también como adultos educados, sanos y responsables? Claro, mira, se sabe muy bien que el niño practicante del bullying en la escuela, muchas veces las cosas que le dice a ese niño que está acosando, las escuchó fuera de las escuelas, las escuchó posiblemente en su casa, de un vecino, en la calle. Si nosotros los adultos y nosotros como sociedad comenzamos a educarnos en torno a esto, que de verdad esto está más allá de los libros y un consultorio, porque te vas a conseguir en la bodega a un niño con Down, a un niño con autismo, y por esas condiciones no podemos nosotros de alguna manera dejarlos en un tercer plano. Por el contrario, vamos a darle herramienta a ese niño neurotípico, es decir, el que no tiene ninguna condición, para que ayude, para que colabore, para que entienda y sobre todo respete al niño neurodiverso. Existen diferentes signos sobre el autismo, entre ellos la conducta repetitiva, pero sobre el diagnóstico existen diferentes etapas o diagnósticos. ¿Cuáles son? Es muy importante saber que el diagnóstico del autismo no se hace por ningún examen, se hace basado en síntomas. Y los síntomas los han agrupado los investigadores básicamente en tres áreas: lenguaje, socialización y conducta. Es lo que se conoce como triada de Wien, en honor a una pediatra cuya hija tenía también la condición y ella estudió tanto el tema que se convirtió en un referente para nosotros los técnicos, para nosotros los médicos. Y sabemos que esas tres áreas, si un niño de repente tiene problemas para hablar, pero también para entender, es una de las áreas afectadas. De repente el niño se aísla en vez de buscar la integración. De repente busca socializar, como puede suceder en el caso de algunos autismos, pero es una socialización un poquito brusca, torpe en algunos casos, y la parte conductual es repetitiva. Esas tres áreas afectadas pueden hacernos pensar desde el punto de vista sintomatológico que estamos en presencia del autismo.
Cuando nos dice que no existe un examen específico, quiere decir que no hay, por ejemplo, un estudio de imagen, una tomografía o algo que nos ayude a saber que este niño tiene la presencia de autismo. Nos dice que son los síntomas, la clínica, el interrogatorio y ver cómo es el comportamiento del niño. ¿Existe de repente alguna dinámica en consultorio que les ayude a ver cómo el niño se comporta? Claro, obviamente desde el punto de vista de la gente está acostumbrada a que si alguien tiene que ir para el médico, ¿qué examen te mandó para diagnosticar Sí, algo? claro. En este caso particular, el autismo se le pueden mandar a hacer estudios, pero no para diagnosticar autismo, sino para diagnosticar las comorbilidades, que significa las cosas que acompañan al autismo. ¿Cómo cuáles pueden ser? Un niño con autismo puede presentar epilepsia o convulsiones. Por tal razón, muchos de ellos es válido hacer un estudio electroencefalográfico. Muchos de estos niños pueden tener lesiones estructurales a nivel cerebral. En todo caso, puede pensarse en hacerse una imagen. Pero cuando decimos que nos basamos en los síntomas, sencillamente es eso: lenguaje, socialización y conducta. Pero todo esto se acompaña de la valoración psicológica y un equipo multidisciplinario. Ellos le aplican unos test conocidos internacionalmente con los cuales llegamos al diagnóstico. Cuando nos habla de este test internacional, nos habla entre ellos lenguaje, sociabilización y la conducta. ¿Cómo es que se evalúa el lenguaje de este niño? Sabemos que durante el crecimiento del ser humano existen palabras o frases que podemos ir formando dependiendo de la edad que vamos teniendo. ¿Cómo se hace la evaluación para el lenguaje? O sea, ¿qué características nos puede llamar la atención? Ok, repitiendo lo de las tres áreas, esa área del lenguaje es fundamental. Hay debilidades expresivas, pero también debilidades comprensivas. Según sea la severidad del autismo, esta afectación del lenguaje puede tener diversos niveles. En el caso de un autismo leve, el niño te puede tener un lenguaje, si lo presenta, pero es un lenguaje con una prosodia, con un sonido peculiar, a veces como hablan las comiquitas, como tipo mexicano, como quien dice, tipo robotizado. Es decir, hay un lenguaje, pero ese lenguaje tiene una peculiaridad. En otros casos más avanzados de autismo, a veces no existe ni siquiera un lenguaje verbal, sino que de repente se valen más de expresiones, del llanto, de la risa, de tomar a alguien para que haga lo que él quiera hacer. Es decir, el lenguaje, como vemos en el autismo, tiene un compromiso tanto expresivo como comprensivo según sea el nivel. El lenguaje está comprometido, pero ¿y el aprendizaje? ¿Cómo es? Ok, no necesariamente un niño con autismo tiene debilidades cognitivas, y esto es importante saberlo. Una persona puede tener el diagnóstico de autismo y tener una inteligencia superior a nosotros. Es decir, no necesariamente el diagnóstico del autismo va acompañado de déficit cognitivo, pero estadísticamente se sabe que de cada 100 niños que tienen autismo, 70 tienen algún grado de déficit cognitivo. Porque podría tener, por ejemplo, hiperactividad, déficit de atención también acompañado. Sí, son algunas de las comorbilidades o acompañantes que son frecuentes. El déficit de atención, las conductas hiperactivas. Otra cosa que es importante en el autismo, la autoagresión. A veces un niño con autismo no sabe expresar sus emociones y a veces lo logra hacer a través de la autoagresión, la autoestimulación, el llanto. Y esto desde el punto de vista social se convierte de verdad en una situación incomprensible. ¿Por qué ese niño llora tan fuerte en el metro? ¿Por qué ese niño no acepta estar en un salón de clase? Entonces todo esto a veces hace ruido a nivel social y por eso hago énfasis. Desde el punto de vista social hay que conocer el autismo. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar a partir de qué edad podríamos llevar al neuropediatra a nuestros hijos si vemos algún tipo de conducta que de repente nos pueda llamar la atención, sea el lenguaje, sea cómo esté socializando, el aprendizaje, su conducta en general. Estaremos conversando en la próxima parte con el doctor Ángel Cermeño, neuropediatra, lo pueden conseguir como NeuroAngel Kids. Vamos a la pausa, regresamos. Con más de noticias, Globo Visión Salud, seguimos hablando sobre el autismo. El doctor Ángel Cermeño, neuropediatra, nos sigue acompañando y estamos hablando sobre el autismo y sus diferentes características, sus niveles diagnósticos, si es leve, moderado, si es severo y cómo se presenta. Y le decía antes de irnos a la pausa, es cómo ver o que nos llame la atención como padres, como representantes o incluso como maestros, de que ese niño tiene un desarrollo distinto, que puede estar presentando un autismo o incluso podría estar acompañado por otro tipo de patología o comorbilidad, como bien usted lo explicaba. Mira, a veces sucede de verdad que
la diversidad con la cual puede presentarse el autismo es tan llamativa que a veces puede confundir. Y esa confusión hace que los padres, los maestros, tarden en tomar en cuenta ¿Con qué se puede confundir? esos signos de alerta. Fíjate, un niño generalmente busca la integración, busca jugar. Este niño llamativamente prefiere estar solo, posiblemente sentado de último. Y a él no le importa o no le llama la atención si eso sucede de esa forma. Sus amiguitos jugando y él aislado, puede suceder. Puede ser a veces que el niño busca socializar, pero es una socialización atípica. Y esta socialización atípica hace que los mismos niños se alejen un poco del niño que no conocen adecuadamente. Eso es un signo de alerta para una maestra. Y la maestra tiene que hacérselo saber a los padres. Igual, la mamá tiene que estar en la casa pendiente, que ese niño no te mira a los ojos, no se ríe, no voltea cuando tú lo llamas por su nombre, a veces se da golpe y es como si no sintiera, o todo lo contrario, es tan sensible que puede exacerbar. Que de repente no le gusta que le toquen. Exactamente, para nosotros una caricia es una caricia, pero para ellos una caricia pueden percibirla como una agresión, porque ellos se acompañan de trastornos neurosensoriales. Sus neurotransmisores son mucho más sensibles y puede sentirse entonces como una agresión. Y hay que entenderlo y ver, llevarlo al especialista. Sí, la sensibilidad por lo menos de los 5 sentidos, lo que es el gusto, la visión, la audición, para nosotros, digamos, ellos están exacerbados. De repente para nosotros un ruido es un ruido normal, tolerable. Para ellos puede ser muy fuerte. Igual, a veces la mamá prende la licuadora y nota que el niño se tapa los oídos. Se altera. Se altera. Entonces, esos pueden ser signos de alerta. Un niño que, por ejemplo, camina en puntillas. Puede ser una de las cosas que se presenta. De manera repetitiva, pues. De manera repetitiva puede presentarse. Más sin embargo, no es, digamos, lo central en el caso del autismo, pero de estar presente, obviamente, con otros síntomas, la mamá tiene que tomar conciencia que debe llevarlo al médico. Normalmente asociamos a dulces, golosinas con infancia. Pero ¿qué pasa con los niños que de repente comen dulce y se alteran mucho? Ok, eso es algo que se ve en la práctica muy frecuentemente. Los refrescos de cola, las bebidas azucaradas, Las chucherías. las azúcares refinadas, las chucherías, todo eso de alguna manera puede exacerbar, digamos, el componente conductual. ¿Sobreestimula? En alguna forma sí, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos niños, sobre todo con los refrescos, a veces ellos tienden a incrementar sus conductas y ser un poco más hiperactivos, más inquietos. Pero tiene que ser la condición de un niño autista con hiperactividad. No. O incluso solamente con autismo puede darle esa reacción. Ok, vamos más o menos a poner en contexto, ¿no? El componente alimenticio siempre ha sonado como una de las posibilidades de que el autismo sea más fuerte o de que el autismo incluso sea la causa. No se sabe hasta ahora la causa del autismo. No podemos decir que la dieta per se sea la causa del autismo. Bien sea una dieta de hiperglúcidos o de muchos dulces o aquella dieta que exagera los lácteos y exagera también todo lo que sea el trigo, ¿no? Que en todo caso se vincula con el autismo. Bueno, hubo un tiempo que estuvo muy en boga, para no llamarlo en moda, quitarle el gluten a los niños con diferentes tipos de trastornos neurológicos. Para muchos ha funcionado, como para unos, pero para otros se ha determinado que no es tan fiel esta teoría. Sí, por eso te digo, hay cada niño, niños en los cuales la dieta libre de gluten y caseína les va como anillo al dedo y les funciona, pero en otros niños no tanto, ¿ok? Y de hecho, los estudios que existen en torno a la dieta libre de gluten y caseína, en torno al autismo, no son concluyentes para decir que todo niño con autismo requiere esta dieta, ¿ok? Pero los niños con autismo, ¿es bueno darle dulce o tanto dulce? A manera general, el niño, independientemente de la condición de autismo o no autismo, el comer dulces en exceso no es beneficioso. En el caso peculiar del autismo, lo que se resalta es que los componentes lácteos y todo lo que tenga trigo y derivado de estos productos puede exacerbar los síntomas del autismo. Y de allí nace la teoría de que si reducimos el consumo de lácteos y el consumo de trigo, se puede mejorar la sintomatología del autismo. ¿Qué recomendaciones nos puede dar el día de hoy para las personas que nos están viendo y tienen en su núcleo familiar a un niño o a un joven con autismo y quieren tener herramientas que le puedan funcionar? Además, usted tiene un programa
para educar también a los profesores en este momento en pandemia? ¿Cómo están haciendo? Porque ustedes iban y ayudaban a los maestros en la escuela, pero ahora las escuelas son virtuales. Sí, señor. Bueno, todo tiene una oportunidad dentro de las debilidades. En este caso particular, recurrir a lo que es el uso de las redes, al uso de estas plataformas como Zoom, pueden ser unas estrategias válidas para llegar a las escuelas y llegar a los maestros. Lo que falta es la disposición, las ganas de que los centros educativos se planteen la idea de que sus niños deben ser atendidos, sobre todo si tienen una condición, bien sea como el autismo, bien sea el Down, el TDAH, cualquier situación de la neurodiversidad, los maestros tienen que conocerla y en consecuencia atenderla. ¿Se está haciendo de manera virtual también estos encuentros que hacen desde Neuronas al Aire? Sí, señor, sí. Siempre estamos dictando de Line a través de Instagram, hacemos actividades a través de Zoom, en fin, invitamos a los docentes a que nos contacten. ¿Para qué? Para tener estrategia. Y no solamente mi persona hablando sobre el tema. Sí. Contamos con psicólogos, psicopedagogos, otra neurólogo pediatra, que es la doctora Gisbeli Salazar, que también junto con mi persona estamos potenciando ese proyecto de Neuronas al Aire para lograr aceptación, respeto y comprensión de la neurodiversidad. Así es. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo lo contactan? Bueno, @neuroangelkicks a través de mi cuenta de Instagram y, por supuesto, Neuronas al Aire por todas las redes sociales. Aceptación y respeto, claves fundamentales para nuestra sociedad y también para las personas con algún tipo de condición neuronal. Eso es importante en cualquier sociedad del mundo. Gracias a ustedes por acompañarnos en nuestras redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.